Que Dios nos bendiga. Les agradecemos siempre su compañía, su presencia en esta reunión de la Academia de Discipulado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Restauración Betel, reunidos en el nombre de Cristo, ¿verdad? En el nombre del Señor, reunidos de una manera diferente, pero la utilizamos porque Dios nos provee este medio. Estamos estudiando la Escritura y nosotros afirmamos que la Escritura, el Nuevo y el Antiguo Testamento, sin error en su forma original, fueron inspirados verbalmente por Dios y que son la revelación completa de su voluntad para la salvación de los hombres. Nosotros tenemos en esa escritura la única regla, la regla divina y la única para la fe y para la práctica cristiana. Comenzamos hoy haciéndonos una pregunta. A nosotros nos gustaría que las personas que nos conocen dijeran: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama salvación. Ese es el propósito de Dios para nosotros, que nos vean como esos mensajeros de paz y de salvación. Se puede ser mensajero de otra cosa. Se puede ser mensajero de juicio. Se puede ser mensajero de legalismo. Pero Dios quiere que seamos mensajeros de paz y de buenas noticias. Hoy vamos a hablar del placer de leer la Biblia. Podemos convertir la lectura en algo placentero. En lugar de leer por obediencia, podemos leer por disfrute. Hicimos una aclaración la semana pasada que la hacemos hoy. Hay personas que tienen dificultad para leer, pueden ver la palabra, pero no pueden, por razones neurológicas, no lo pueden integrar bien. Algunas personas no han tenido ni siquiera la oportunidad de ir a la escuela. Y eso no les priva de amar y de interesarse en ver cuál es el mensaje que Dios tiene para él. La lectura de la palabra, lo tradicional, lo más fácil sería que la pudiéramos accesar, ¿verdad? Y leerla, y la podemos hacer. Y hay medios tradicionales y hay medios no tradicionales. Están los libros ordinarios y están libros presentados de una manera diferente, con diferente color de la letra, con diferente tamaño de la letra. Hay maneras de nosotros poder leer la palabra si nos interesa y si la amamos. Los que tienen dificultad en el sistema neurológico no pueden ser penalizados por esa situación. Les tenemos que ayudar a poder tener acceso, escuchar la palabra y poder disfrutar como nosotros, los que somos lectores, la disfrutamos. Dios nos alcanza a todos, ¿verdad? Nos provee formas alternativas para escucharla. De alguna manera, si nos interesa y la amamos, la podemos adquirir y accesar. Ya nosotros sabemos por los estudios de las 3 semanas anteriores el efecto que tiene leer la Biblia, leer la Escritura. Nos ayuda a crecer, nos aumenta la paz interior, nos alimenta, nos nutre, ¿verdad? Nos conviene a la vida. Hoy hablamos del placer de estudiar la Biblia. La pregunta es: ¿yo leo la Biblia porque me obligan, me instruyen, me exhortan? ¿O lo hago porque lo disfruto? Porque la podemos aprender a disfrutar. Y sería mejor si la leyéramos porque nos ayuda a sentirnos satisfechos, empoderados, alegres, confiados. Es común que las personas leen la Biblia solo en algunas ocasiones, durante alguna crisis, cuando hay necesidad, en el culto, en la liturgia de la iglesia. Leer la Escritura es como hablar con Dios. Y si yo solo hablo con Dios en unas ocasiones especiales, me voy a perder muchas conversaciones. También tenemos muchas personas que leen su Biblia diariamente, pero que no sostienen una conversación fluida. Es como sentarse en un sitio a escuchar a alguien hablar y sin interesarse en lo que esa persona le dice, o sin responder, sin contestar, sin interactuar en esa conversación. Nosotros nos gustaría que leer la Biblia fuera una conversación con Dios, que la tuviéramos relacionada a todo lo que nos pasa día a día, dolores y alegría, ¿verdad? Hay formas de desarrollar el disfrute de esa conversación y ese método es el que vamos a ver hoy. Tiene 4 pasos. Si deseas ver otras profundidades de la verdad de Dios para la vida y para la eternidad, o para cualquier necesidad particular que tengamos, podemos usar este método.
En este método vamos a ver cuatro etapas y en cada una de ellas vamos a usar un versículo clave que nos dirige, que nos insta, nos exhorta, ¿verdad? Unas palabras claves que revelan la importancia de ese concepto, el significado de esa palabra clave. Una pregunta que nos dirige nuestra reflexión, nos enfoca. Vamos a ver también el propósito, para qué reflexionamos en eso. Y vamos a ver qué acciones debemos tener. La razón de llevar a cabo este procedimiento de estudiar detalladamente la Biblia, la vemos en 2 de Timoteo 2. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Todos queremos sentirnos aprobados. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y saben cómo concluye? Que usa bien la palabra de verdad. El uso correcto, usar bien la palabra, nos lleva ante Dios de forma correcta, aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. El primer paso, y son 4, le dije, es observar. Observar la palabra, escudriñarla, observar con detenimiento es escudriñar, ¿verdad? En Juan 5 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué dice la Biblia? Eso es observar con detenimiento. El propósito de esa observación detenida es tener en mente que es importante descubrir todas las palabras, todos los detalles, todas las ideas que a veces se pasan por alto. A menudo fallamos en ver lo que está delante de nosotros porque no prestamos atención. Leemos muy rápido. Con facilidad nos perdemos lo que el versículo dice claramente. ¿Qué significa observar? Mirar, inspeccionar, poner atención. Velar, observar con detenimiento. Cada palabra, cada frase, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Pues leo y vuelvo a leer. Reexamino, tomo nota, hago preguntas. Y le hago preguntas, me las hago yo también. ¿Quién dijo eso? ¿Qué dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dice? ¿Dónde lo dice? Y también le puedo hacer preguntas a otras personas. Tenemos el pastor, tenemos las personas de la iglesia que son reconocidas porque tienen un fundamento, ¿verdad? Y las personas que le piden al Señor, le piden al Espíritu Santo su intervención, nos ayudan a observar con detenimiento. El segundo paso es interpretar. La palabra clave la vemos en este versículo, en Mateo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ahí nos habla de esa abominación desoladora, concepto complejo, ¿verdad? Y nos habla de Daniel. Si los estudiamos y hacemos el estudio, vamos a encontrar mucha información. Pero sobre todo vamos a enfocarnos en la exhortación que dice que el que lea debe entender, el que lea entienda. Para ayudarnos a entender la importancia de esa reflexión, después de observar cómo yo puedo interpretar, podemos usar esta pregunta. ¿Qué quiere decir la Biblia? Cuando dice eso, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el propósito de nosotros hacer esa interpretación? El propósito es explicarnos, ayudarnos a explicar, a explicarnos a nosotros mismos, a dar el significado de qué fue lo que el escritor de la Biblia quería decir y que sus lectores deben entender. ¿Qué significa interpretar? Eso significa explicar con detenimiento, aclarar, decir el significado, dar el sentido a las cosas. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es el procedimiento? Pues a veces voy a tener dificultades con el uso de la palabra, con el contexto histórico o cultural, cómo eran las cosas en ese momento que nos escribió, cómo son ahora. Para eso tenemos muchos recursos. Tenemos traducciones de la Biblia, tenemos diccionarios, tenemos comentarios bíblicos accesibles, no solamente en libros impresos, hasta en el teléfono usted tiene hoy en día accesibles los comentarios bíblicos. Dios dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Con Él no hay problema, la claridad está ahí. El problema está conmigo, en mis limitaciones. El problema es que nosotros a menudo
Leemos la Biblia con nuestras ideas, nuestros prejuicios, nuestras nociones preconcebidas y sobre lo que nosotros pensamos que la Biblia dice. Cuando lo pasamos por ese filtro, aplicamos esos filtros de prejuicio, llegamos a ver que la Biblia puede decir lo que yo quiera que diga. Miren, vamos a ver dos ejemplos. En Romanos 13 dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que los que existen fueron establecidas por Él. Si yo leo ese verso, puedo justificar cualquier gobierno, independientemente de los abusos que cometa. No solamente justificarlo, aprobarlos. No es lo mismo justificar la razón de la que está que aprobar lo que hace. Y eso me podría llevar a mí a permitir que eso ocurra sin yo tomar una acción correctiva respecto a lo que está ocurriendo. O sea que fíjense cómo yo podría justificar que un gobierno someta a la población a cualquier abuso. O yo podría justificar la esclavitud utilizando lo que dicen Efesios: esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. O sea que tenemos que observar y tenemos que interpretar lo que está allí. En vez de usar la Biblia, se puede abusar de la Biblia. Se puede malutilizar la Biblia, forzando interpretaciones que son propias, que son mías. Eso es un asunto serio que es señalado en la Escritura, que no se debe ignorar y que no se puede pasar por alto. Un ejemplo de uso abusivo de la Escritura es tratar de hacer que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Esa manera, ese acercamiento subjetivo, personal, es perjudicial y Dios lo castiga. Tenemos que acercarnos a Dios con un corazón humilde, dejando de lado todas nuestras nociones, opiniones, y decir: Señor, enséñame tu camino, ayúdame a aprender, a desaprender y volver a aprender. Corrígeme mi manera de pensar. Ayúdame a conformar mi pensamiento a lo que tú has dicho. Y una vez hecha esa oración, yo debo aceptar la respuesta del Señor. Que Dios, que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocer la verdad de Dios y que podamos así andar en la verdad de Dios. En la tercera carta de Juan, versículo 3 dice: me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Así que tenemos que practicar la verdad, no mis propias opiniones. El tercer paso es aplicar. Observé, interpreté y luego apliqué. En Santiago dice: sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Para yo ver cuál es la importancia de aplicar, yo me hago esta pregunta: ¿qué significa la Biblia para mí? ¿Es una referencia donde encuentro la verdad absoluta o la utilizo a mi conveniencia? El propósito de que nosotros apliquemos lo que dice la palabra es que aprendiendo lecciones espirituales crecemos en gracia, crecemos, cuyo resultado es que nuestra vida cambia. Rectificamos la vida según lo que Dios ha dicho en su palabra. Eso es aplicar la palabra. ¿Cuál es el significado de esa palabra aplicación? El significado es uso, utilización, emplearla, emplear la palabra, hacer lo que dice la palabra, obedecer lo que dice la palabra, creer lo que dice la palabra. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es el procedimiento? Pues vamos a contestarle estas preguntas. Cada vez que leemos yo digo: ¿hay alguna promesa para creer? ¿Hay un ejemplo que yo debo seguir? ¿Hay un pecado que yo debo evitar? ¿Hay un deber que yo debo cumplir? ¿Hay una oración que yo debo imitar? Miren estas palabras de A.W. Tozer. Lo hemos escuchado antes. El pastor hace referencia frecuentemente a ese teólogo que después de muerto, murió hace muchísimos años, dejó evidenciado un testimonio de que se dedicó
a la predicación del Evangelio y del verdadero Evangelio. Él dice, hay pocas cosas más tediosas e inútiles que enseñar doctrina por enseñarla. La verdad que no se traduce en vida no es verdad en el sentido bíblico, sino que es algo menos que la verdad o es otra cosa que la verdad. La Biblia es más que un volumen de verdades hasta ahora desconocidas sobre Dios, el hombre y el universo. La Biblia es más que eso. Es un libro de exhortación basado en esas verdades. Una gran parte del libro está dedicada a un urgente esfuerzo por persuadir a la gente a que cambie sus caminos y que ajuste su vida para que armonice con la voluntad de Dios, tal como está expuesta en sus páginas. La verdad teológica no sirve de mucho a menos que sea obedecida. El propósito de toda doctrina es asegurar una acción moral, aplicación. La exposición bíblica sin una aplicación moral no levanta oposición. Solo cuando el oyente entiende que la verdad está en conflicto con su corazón, con lo que hace, con lo que cree, ahí es que comienza a resistirse. Y ahí comienza a verificar, a encontrar, a buscar respuestas a sus dudas. Mientras la gente oiga verdades que no tienen relación con la vida, que son generalidades, ellos asistirán y apoyarán a las iglesias sin objeción. Mucho de lo que se presenta como cristianismo del Nuevo Testamento es poco más que verdad objetiva que ha sido endulzada con canciones y que ha sido hecho aceptable con entretenimiento religioso. Cosas endulzadas, entretenidas, no implican verdad. El cuarto punto, luego que yo observé, luego que yo interpreté, luego que yo apliqué, yo tengo que comparar lo que dice en un lado de la Biblia con lo que dice en otro. En 1 Corintios 2:13 dice, esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Comparar. ¿Cuál es la pregunta clave? ¿Qué dice la Biblia en otras partes? Así de simple. Lo leo en un sitio y busco qué otras referencias hay en la Biblia a ese tema o a ese asunto. ¿Cuál es el propósito de esa comparación? Relacionar la porción de la escritura que estoy estudiando con el resto de la Biblia. Cada parte de la Biblia tiene que verse en relación con el todo. Cuando vemos un árbol, tenemos que verlo en relación con todo el bosque. La Biblia es un todo unificado. Tenemos que ver cómo armonizan todas las piezas. Si leo el Viejo Testamento y no lo armonizo con el cumplimiento de toda la profecía en el Nuevo Testamento, me voy a quedar en la etapa anterior y no voy a ver el resultado final. Comparar es correlacionar, integrar la escritura. ¿Cómo lo hago? Me hago las preguntas. ¿Qué otros versículos y párrafos y capítulos de la Biblia puedo relacionar con lo que acabo de estudiar? Puedo encontrar pasajes paralelos que pueden confirmar, dar luz, ayudarme a interpretar lo que acabo de estudiar. Puedo encontrar ayuda en otras referencias cruzadas, incluso en recursos como son las concordancias. Vamos a hacer un ejercicio. En Mateo 19 está ese pasaje donde habla del joven que se acerca al maestro, al Señor, y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dice, solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Y el muchacho dice, ¿cuáles? Y él le contesta a Jesús, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y dice también, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos, los cumple todos. De hecho, el Señor nos instruye sobre un mandamiento que los cumple a todos y que es más grande que ninguno, que es ama a tu prójimo como yo, como dice Cristo, como yo lo amé, como yo les amé a ustedes. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Pero añade, luego ven y sígueme. Fíjense que muchos elementos encontramos cuando lo observamos.
Cuando el muchacho vio esto, se fue triste. Y entonces Jesús le comenta a los discípulos, es más difícil para un rico entrar en el reino de los cielos que les resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Habían escuchado al maestro decirle al muchacho, cumple los mandamientos para entrar en la vida. Y ellos concluyen diciendo, ¿quién podrá salvarse? ¿Por qué será eso? Para los hombres es imposible, aclara Jesús. Los mira fijamente y dice, mas para Dios todo es posible. Nos está Cristo anticipando el camino, que no es el cumplimiento de la ley, es el cumplimiento del gran mandamiento y la aceptación de la gracia de Dios. Cuando observamos, miramos fijamente en los detalles de cada versículo, que a veces pueden pasar por alto si no los leemos con detenimiento. Interpretamos, eso nos ayuda a entender la verdadera interpretación de ese texto. Jesús enseñó que si una persona guarda los mandamientos, entrará en la vida. ¿Cuán perfectamente han de guardarse esos mandamientos? Ya yo digo, cuando interpreto esto, ¿quién los puede guardar perfectamente? Y encuentro que nadie. ¿Es posible que algún hombre pecador logre eso? Pues no. ¿Cuál es el significado de el ojo de una aguja? Eso es estrecho, ¿verdad? ¿Cuál fue el punto principal del Señor al usar esta ilustración tan gráfica? Entonces aplicamos eso. Observamos, interpretamos, aplicamos. Eso nos ayuda a entender cómo pueden aplicar este pasaje a ellos mismos, a mí mismo, especialmente en cuanto a la enseñanza sobre la salvación y el cumplimiento de la ley. Yo no la puedo cumplir perfectamente. Así que la ley me perdería a mí, me llevaría a la muerte. Cuando yo comparo ese versículo con otros pasajes de la Biblia, cuando yo busco el propósito de la ley, de acuerdo con Romanos 3:20, dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Encuentro que la ley lo que me hace es consciente de mi pecado, pero no me lleva a la salvación. Yo necesito algo más. Y entonces, ¿cómo lo relaciono con Mateo 19:17, donde dice, si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos? Y lo comparo con Juan 6:47, donde dice, ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Y entonces veo que la creencia en Cristo responde a mi necesidad. Creer en Cristo me resuelve mi incapacidad de cumplir la ley. Y entonces me encuentro en Juan 3:16, donde dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces voy subiendo esa escalera hasta encontrar que creer en Cristo, que es Dios encarnado porque me amó, resuelve mi necesidad. Solamente tengo que aceptarlo. ¿Cuál es el verdadero mensaje del Evangelio? El mensaje será guarda la ley y será salvo. ¿O será cree en el Señor Jesucristo y será salvo? ¿Qué detalle importante nos cuenta Marcos cuando relata aquel episodio? Porque Marcos también lo relata en el otro evangelio. ¿Saben lo que dice Marcos? En Marcos 10:21 dice, Jesús lo miró con amor. Y ahí viene el elemento que resuelve estos problemas vitales, el amor. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. ¿Será eso una expresión de amor? ¿Y será eso una expresión de desprendimiento? Y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. ¿Será esa una expresión de fe, de creencia ferviente? Seguir a Cristo es una expresión que yo puedo observar de lo que ocurrió en mi corazón cuando creí. Yo puedo creer, pero si creo y no lo sigo, me pregunto si lo creí de verdad. Hoy vimos un método que nos ayuda a leer, a profundizar y a disfrutar la lectura de la Escritura. Observamos, interpretamos, aplicamos y comparamos.
Dijimos al principio que leer es sinónimo de amar y estudiar el mensaje revelado de Dios. En aquella reunión decíamos que la Escritura es la carta de amor de Dios para la humanidad. Pues si yo la leo como una carta de amor, es diferente a si yo la leo como una sentencia de un juez. ¿Cómo la leemos nosotros? Yo disfrutaré la Escritura si la leo como una carta de amor. Se puede leer, y si no la leemos con amor, si no entendemos que todos los mandamientos se cumplen amando a las personas como Cristo las amó, no comprenderé su significado. Si usted ve la Escritura y el Evangelio como esa expresión de amor, las personas que le conocen a usted o me conocen a mí van a entonar el himno bíblico a la paz, que dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Siempre agradecemos a Dios esta oportunidad de reunirnos y trabajar en la edificación de nuestras personas y de nuestra comunidad de fe. Muchas gracias por estar presentes hoy, reunidos en el nombre de Cristo. Que Dios nos bendiga.